Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 29 de agosto y vamos a ver la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 12 con el título Discerniendo la verdad y confiando en Jesús el victorioso. En el pasaje de hoy, el apóstol Pablo le escribe a los cristianos en Tesalónica, porque algunos de ellos están preocupados que ellos ya se han perdido la venida del Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo le dice, tranquilos, no se preocupen hermanos, que Jesucristo aún no ha regresado, porque antes de la segunda venida de Jesús tiene que pasar algunas cosas. Entre ellas, la venida del anticristo, o como dice en el pasaje de hoy, el hombre de pecado. Vamos a ver la palabra de hoy que empieza en el versículo 1 y veremos, hermanos, que lo importante no es tanto identificar con exactitud quién es este hombre de pecado, quién es este anticristo, sino saber que siempre habrán personas que se oponen a Cristo y a sus discípulos, y para no ser engañados tenemos que discernir las cosas correctamente y conocer la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que medir todas las cosas usando la regla de la palabra para no ser engañados y así caer en tentación y en pecado. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Vamos a volver, hermanos, al versículo 1. Y dice aquí el apóstol Pablo: hermanos, acuérdense de lo que yo ya les dije, lo que les enseñé. ¿Se acuerdan de lo que les dije en 1 Tesalonicenses capítulo 4? Lo que les escribí, que cuando Jesucristo regresa nos reuniremos con Él en el cielo. Y yo entiendo que quizá algunos de ustedes están preocupados que Jesús ya vino y se perdieron la oportunidad de irse con Él. No se preocupen, hermanos. Y dice aquí en el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Aparentemente habían falsos maestros que decían que habían recibido un espíritu o una palabra específica de parte de Dios, o que hasta fingían ser el apóstol Pablo, escribían una carta diciéndola a los tesalonicenses. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, o fingen ser el apóstol Pablo. Dice aquí Pablo: no se dejen engañar por estos falsos maestros. Dice en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Y dice aquí, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué significa la palabra apostasía, hermanos? Significa negar a Cristo. Es dejar la fe, es negar a Jesucristo. Y aparentemente en los tiempos postreros muchas personas van a negar a Cristo cuando sufren persecución, cuando sufren tribulaciones. Dice luego aquí, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ¿saben qué, hermanos? Pues en el transcurso de la historia humana han habido tantas personas que han sido consideradas el anticristo. En el Antiguo Testamento han habido
muchos reyes extranjeros que se han exaltado en contra de Dios. El rey de Babilonia, el rey de Siria, Nabucodonosor, por ejemplo, o Antíoco Epífanes, el rey de Siria, el responsable de la desecración del templo. O hermanos, en los tiempos de Jesús, muchos emperadores romanos eran anticristianos. Entonces los cristianos decían, oh, este tal emperador es el anticristo. O pasaron algunos años, hermanos, y cuando apareció el Islam y Mahoma, algunos cristianos decían, no, Mahoma es el anticristo, que está en contra de nosotros los cristianos, que está conquistando las tierras santas. Y luego después de Mahoma, hermanos, ¿qué pasó? Que luego algunas personas, pues ya digamos, en tiempos de la Reforma Protestante decían, el Papa es el anticristo. Se ha corrompido la Iglesia Católica y el Papa es el anticristo. O los católicos en los tiempos de la Reforma Protestante decían, Martín Lutero es el anticristo, porque él está en contra de nosotros y ellos se creían la verdadera iglesia. O después de eso también hasta el día de hoy, muchos cristianos piensan que el Papa es el anticristo. El punto en todo esto, hermanos, es que siempre habrán personajes que se oponen a Dios, que están en contra de Cristo y los cristianos. Entonces nuestro deber, hermanos, no es especular y identificar exactamente quién es el anticristo, por cuáles razones, sino saber que siempre habrá oposición en contra de Cristo y en contra de nosotros si realmente seguimos a Cristo fielmente. Y luego dice aquí la palabra, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Algunas personas creen que es el arcángel Miguel el que está reprimiendo al anticristo, porque vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 20, que es así. Algunos piensan que es la iglesia y la influencia positiva que son los cristianos que de una forma restringen la obra descontrolada del hombre de pecado. No se sabe exactamente. Luego dice aquí, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Vemos varias cosas aquí, hermanos, y esto también aparece en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? O podemos decir hasta en el libro de Daniel. Pero en Apocalipsis vemos, hermanos, que Satanás es el que influye para que surja un anticristo, un hombre de iniquidad, de pecado. Pero dice aquí, hermanos, que dice, el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Yo cuando antes era un niño, un joven, pensaba, wow, qué miedo, qué temor siento yo al pensar en el anticristo, que debe de ser tan, pero tan poderoso. Pero hermanos, entendamos esto, que Dios es el Dios todopoderoso y soberano, que Jesucristo ya venció al enemigo y que vendrá una vez más para aniquilar completamente a Satanás y a sus demonios y a sus fuerzas malignas. Dice, y hermanos, dice aquí, con todo engaño, Satanás y el enemigo, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, para no caer en tentación, para no irnos con Satanás y con el anticristo? Dice aquí, es amar la verdad.
Es amar la verdad tanto que tenemos discernimiento espiritual para saber qué es de Dios, qué no es de Dios, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios. Así que hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento, nos dé amor por su palabra y por la verdad, para no ser engañados tan fácilmente. Y dice en el versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Y desde el principio de la historia humana, hermanos, vemos que fue el engaño, la mentira de Satanás que hizo caer a Adán y a Eva. Fue la mentira, el engaño que los llevó a la incredulidad y luego a rebelarse en contra de Dios. Así que, hermanos, nuestra lucha es para amar la verdad y para conocer la verdad tan íntimamente que no seamos engañados, que no creamos la mentira del enemigo. El enemigo nos quiere destruir a través de la mentira. Dice la palabra que Satanás es el padre de la mentira. Oremos, hermanos, que Dios nos dé discernimiento, sabiduría, un conocimiento correcto de su palabra para no caer en tentación, para no ser engañados, para no ser desviados y para que no caigamos en el pecado. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.